Hola amigos ingenieros, en este video conoceremos las características de la metalurgia del hierro y el proceso de este para la obtención del acero. Sabemos que el acero es un recurso indispensable de infraestructura para el desarrollo de un país y de todo el mundo, ya que es de gran utilidad para la sociedad. La metalurgia del hierro. ¿Qué es el hierro? Nuestro mundo está construido sobre bases de hierro. El hierro es utilizado para elaborar acero. Sin él no existirían las fábricas, los automóviles, los puentes, las edificaciones y ninguna de las cosas conocidas hoy en día. Hace unos 3000 años se obtuvo por primera vez en la India un tipo de acero denominado wood, el cual era muy apreciado para la realización de espadas, gracias a su flexibilidad y capacidad de mantener su hoja afilada. Con esto se ha tenido grandes avances tecnológicos como la introducción de los altos hornos y el convertidor Bessemer en 1856. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. Es un material estructural fundamental para la construcción de edificios, puentes, equipos ferroviarios, entre muchas cosas más. ¿Qué es el convertidor Bessemer? Es un horno en forma de pera que se carga con chatarra fría y se le vacía a rabio derretido y posteriormente se le inyecta aire a alta presión, con lo que se eleva la temperatura por arriba del punto de fusión del hierro, haciendo que ésta hierva. Con lo anterior, las impurezas son eliminadas y se obtiene acero de alta calidad. ¿Cómo se produce el hierro? Primero que nada se tiene que sacar el material de la mina, que suelen ser subterráneas. Un gran número de vehículos lo llevan a una industria, donde se extraen sus propiedades. Cuando una roca es lo suficientemente valiosa para obtener los metales y minerales en su interior, se le llama mena. La hematita y la magnetita constituyen una importante mena de hierro. La hematita en estado puro contiene un 70% de este metal. Es necesario tener un horno que tenga la capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 3000 grados Fahrenheit. En este horno se introduce una carga de mena de hierro, coque y piedra caliza. El proceso metalúrgico del hierro implica la reducción química de los minerales con carbón en forma de coque, que es carbón impuro obtenido a partir del calentamiento del carbón mineral en ausencia del aire, en un alto horno. En un alto horno, la parte superior se denomina cuba y la parte inferior atalaje. Este último se prolonga formando el crisol, donde se encuentran unos orificios llamados toberas, que sirven para la entrada de aire, y otros llamados bigoteras para la salida de escorias. El hierro sale por la piquera. El proceso comienza cuando el mineral de hierro se introduce dentro de un alto horno. El horno, cuya altura es aproximadamente 40 metros, es continuamente reabastecido desde la parte superior con una mezcla de mena, coque y piedra caliza. Cada kilogramo de hierro que se produce requiere alrededor de 1.75 kilogramos de mena, de 0.75 kilogramos de coque y 0.25 kilogramos de piedra caliza. La piedra caliza, que es principalmente carbonato de calcio, sufre descomposición térmica para dar óxido de calcio y dióxido de carbono. El óxido de calcio, que contiene la base Lewis de un oxígeno con una carga de 2-, facilita la remoción de las impurezas ácidas y anfóteras de la mena. La mezcla de productos conocida como escoria se derrite a las temperaturas del horno y flota sobre el hierro fundido, que es más denso. Se extrae y se utiliza para fabricar material rocoso para la industria de la construcción. El hierro fundido se produce mediante una serie de reacciones en 3 de las 4 zonas de temperaturas principales del horno. En el fondo se inyecta aire precalentado bajo presión dentro del horno y el coque se oxida para calentar el horno a 1900 grados centígrados y suministrar carbono bajo la forma de dióxido de carbono. Más arriba, el hierro se reduce por etapas hasta su estado metálico, que funde y va de la cuba hacia el vientre. A pesar de que el punto de fusión del hierro puro es de 1540 grados centígrados, el hierro mezclado con 4% de carbono funde alrededor de 1015 grados centígrados. A medida que el dióxido de carbono se desplaza en sentido ascendente dentro del horno a la altura de 1/4 de la cuba, reacciona con la parte del carbono agregado y produce monóxido de carbono.
Esta reacción es endotérmica y reduce la temperatura hasta 1300 grados centígrados. El monóxido de carbono producido en esta reacción asciende hasta 1 medio y 3/4 de la cuba, donde reduce al material de hierro en una serie de reacciones. El hierro derretido de densidad 7.9 gramos sobre centímetro cúbico se escurre como arrabio, constituido por 90-95% de hierro, 3 y 5% de carbono y 2% de silicio y trazas de otros elementos que se hallan en el mineral original. El hierro fundido o fundición es similar al arrabio, pero con menor cantidad de impurezas y un contenido de carbono que generalmente supera el 2%. El hierro puro es relativamente flexible y maleable, pero los átomos de carbono hacen que el hierro fundido sea muy duro y quebradizo. El hierro fundido se utiliza para objetos que experimenten poco choque mecánico y térmico, como los pasamanos, los bloques de motores, los tambores de frenos y las cajas de transición. El arrabio se procesa aún más para producir acero. Manufactura del acero. La manufactura del acero es una de las industrias metalúrgicas más importantes. En Estados Unidos, el consumo anual de acero está muy por encima de los 100 millones de toneladas. El acero es una aleación del hierro. Entendamos como aleación a toda mezcla sólida homogénea de dos o más metales, que contiene entre 0.03 y 1.4% de carbono, además de diversas cantidades de otros elementos como el manganeso, cromo o níquel, con los que se logran una propiedad mecánica importante, la resistencia. Son las aleaciones más utilizadas en la construcción de maquinarias, herramientas, edificios y obras públicas. La amplia gama de propiedades mecánicas útiles asociadas con el acero se debe esencialmente a su composición química y al tratamiento térmico de un tipo particular de acero, ya que es una aleación de diferentes elementos que lo conforman: carbono, magnesio, silicio, cromo, níquel y vanadio. Veamos las características de cada una de ellas. El contenido de carbono tiene un efecto fundamental en las propiedades del acero. A medida que crece el contenido del carbono, aumenta la dureza y resistencia, pero también aumenta su fragilidad y disminuye la ductilidad. A menor contenido de carbono, el acero presenta mejor soldabilidad. El magnesio es adicionado en forma de ferromagnesio. Aumenta la forjabilidad del acero, es decir, aumenta su deformación mediante golpes cuando la temperatura es relativamente alta. También aumenta su templacidad y resistencia al impacto, así como disminuye en su ductibilidad. El silicio se adiciona en proporciones que varían de 0.05% a 0.5%. Se incluye en la aleación para propósitos de oxidación, pues se combinan con oxígeno disuelto en la mezcla. El cromo incrementa la resistencia a la abrasión, que es el desgaste que provoca la erosión de un material. El níquel mejora la resistencia al impacto y calidad superficial. Mientras que la producción del hierro es un proceso de reducción, es decir, transformación de los óxidos de hierro en hierro metálico, la conversión del hierro fundido, rico en carbono, en acero, se realiza mediante método llamado proceso básico con oxígeno. Este tiene lugar en un recipiente de forma semejante al convertidor Bessemer, como se muestra en la imagen, en el cual se introduce hierro fundido y chatarra de acero, y se proyecta sobre la superficie un chorro de oxígeno a una presión muy grande, y el carbono y las impurezas se queman rápidamente. En la actualidad, este proceso es el medio más común para producir acero, como consecuencia de la facilidad de operación y los tiempos relativamente cortos, alrededor de 20 minutos, que se requieren para cada conversión en gran escala, cientos de toneladas. Ahora hablemos un poco acerca de los tratamientos térmicos del acero. Un proceso de tratamiento térmico adecuado permite aumentar significativamente las propiedades mecánicas de dureza, tenacidad y resistencia mecánica. Estos procesos cambian la microestructura del material, con lo que las propiedades macroscópicas del acero también son alteradas. Los tratamientos térmicos que pueden aplicarse al acero sin cambiar en su composición química son templado, revenido, recocido y normalizado. Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos está aumentar la dureza superficial de las piezas, dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el rozamiento, aumentando el poder lubrificante,
y aumentar la resistencia al desgaste y corrosión. El acero es un material dúctil, maleable, forjable y soldable. En la manufactura del acero hay diferentes tipos de tratamiento térmico, que a continuación mencionaremos. Tratamiento térmico por templado. Se aplica cuando se quiere conseguir un acero de elevada dureza y resistencia mecánica. El inconveniente es que aporta fragilidad a la pieza templada. Consiste en obtener un acero formado por una gran proporción de martensita. Como la martensita se obtiene por enfriamiento rápido de la austenita, el tratamiento consiste en calentar el acero hasta que toda su masa se transforme en austenita, según el porcentaje de carbono del acero. 2. Enfriar rápidamente la muestra para asegurar que toda la austenita se ha transformado en martensita. A medida que se produce el enfriamiento, la temperatura a la que comienza la transformación de austenita a martensita se denomina temperatura de inicio de martensita, MS, y la temperatura a la cual la transformación termina, temperatura fin de martensita, MF. La temperatura MS disminuye a medida que aumenta el porcentaje en peso de carbono de la aleación, tal como nos muestra la figura. Para conseguir el templado de una pieza es necesario enfriarla a una velocidad ligeramente superior a la mínima. En algunos casos pueden producirse deformaciones o fracturas si se aplican velocidades de enfriamiento excesivas. Para conseguir las diferentes velocidades de enfriamiento se sumergen las piezas en distintos medios: agua, sales fundidas, aceites minerales, plomo fundido, mercurio, aire a temperatura ambiente, etc. A veces interesa solamente endurecer una capa externa de la pieza, manteniendo la parte interna sin temple con el fin de no perder la tenacidad y asegurar la resistencia al desgaste. En estos casos se aplica un temple superficial, calentando rápidamente las capas superficiales de la muestra mediante un soplete oxiacetilénico o por inducción electromagnética y aplicando un enfriamiento posterior al aire o al agua. El tratamiento térmico por recocido. El objetivo del recocido es ablandar el acero, eliminando posibles tensiones o anomalías internas de su estructura que pueden haberse originado como consecuencia de algún tratamiento previo, forja, laminación, etc., que endurecen el material. El recocido disminuye la dureza y aumenta la plasticidad de un acero para así poderlo deformar y trabajar más fácilmente. En general consiste en un calentamiento a temperatura elevada por encima de la temperatura y un enfriamiento lento. Tratamiento térmico por revenido. El revenido se aplica cuando se quiere aumentar la tenacidad y ductilidad de los aceros que han estado sometidos al temple. El tratamiento consiste en un calentamiento de la martensita inferior a 723 grados centígrados y un enfriamiento posterior al aire, en aceite o en agua, según la composición del acero. De esta manera se consigue aumentar la tenacidad y ablandar el acero templado al reducir las tensiones internas de este. El revenido conlleva una disminución de la dureza, de la resistencia mecánica y del límite elástico. Tratamiento térmico por normalizado consiste en un calentamiento hasta la temperatura de austenización y un enfriamiento al aire libre a velocidad más lenta que el templado, pero más rápida que el recocido. El objetivo del normalizado es producir un acero más duro y resistente que el obtenido por enfriamiento más lento en horno. Al someterle a un recocido, el normalizado también se aplica después que un acero sea deformado, ya sea en frío o en caliente, con el fin de eliminar las posibles tensiones internas producidas por la deformación. Otro de los objetivos que persigue la normalización es la reducción del tamaño de los granos de acero con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de este. Proceso y obtención del acero. El hierro fundido proveniente del alto horno se vierte en un recipiente cilíndrico que se encuentra en posición vertical. Entonces se introduce oxígeno gaseoso a presión sobre el hierro fundido a través de un tubo enfriado con agua. En estas condiciones, el manganeso, el fósforo, el silicio, así como el exceso de carbono, reaccionan con el oxígeno para formar óxidos. Estos óxidos reaccionan con los fundentes apropiados, por ejemplo, el óxido de calcio o óxido de silicio, para formar escoria. El tipo de fundente seleccionado depende de la composición del hierro. Si las principales impurezas son silicio y fósforo, al hierro se le agrega un fundente básico como el óxido de calcio. Por otra parte, si la impureza predominante es el manganeso, entonces se requiere de un fundente ácido como el óxido de silicio para formar escoria.
El acero fundido se muestra a intervalos. Cuando se ha alcanzado la mezcla deseada de carbono y otras impurezas, se hace girar el recipiente hasta una posición horizontal, de modo que se pueda decantar el acero. Las propiedades del acero no solo dependen de su composición química, sino también de su tratamiento térmico. A altas temperaturas, el hierro y el carbono se combinan en el acero para formar el carburo de hierro, llamado cementita. La reacción que produce el carburo de hierro o cementina es una reacción directa endotérmica, lo que quiere decir que absorbe energía durante el proceso. Por esto mismo, cuando se quiere formar cementina, es recomendable hacerlo a altas temperaturas. El acero obtiene su color gris debido al carbono que se separa en forma de pequeñas partículas de grafito cuando se fríe de forma lenta y el equilibrio de la reacción se invierte. Si el acero se enfría rápidamente, no se alcanza el equilibrio y el carbono se queda en forma de cementina. Un acero con alta cantidad de cementina se caracteriza por su color claro y por ser más duro y menos quebradizo que aquel que contiene grafito. Existe un tipo de acero muy popular denominado acero templado. Este acero tiene propiedades mecánicas muy específicas debido al uso de una temperatura apropiada y un enfriamiento brusco. A partir de estos dos estándares, la temperatura y la rapidez del enfriamiento, se puede modificar la relación de carbono presente en forma de grafito y cementina. A continuación se presenta en una tabla la composición, propiedades y usos de varios tipos de acero. Tenemos tres tipos: el sencillo, el de alta resistencia y el inoxidable. Como podemos observar, el que tiene mayor composición en masa de carbono es el sencillo, que se utiliza principalmente para productos laminados o herramientas. El acero de alta resistencia contiene 0.25% de carbono y se utiliza para construcción y turbinas de vapor. El último, y probablemente más escuchado, es el acero inoxidable, que puede tener desde 0.03 hasta 1.2% de carbono y es comúnmente utilizado para utensilios de cocina. Existen muchos tratamientos mecánicos para el acero. Uno de ellos es el llamado proceso de extrusión. Este proceso permite obtener perfiles hechos con el acero u otro metal. Consiste en pasar el material, de preferencia caliente o a alguna temperatura alta para mejorar su maleabilidad, a través de una boquilla con la forma que se quiera obtener. Existen dos tipos de proceso: extrusión directa y extrusión indirecta o invertida. La extrusión directa es cuando el metal fluye en la misma dirección que el pistón de la prensa, dando como resultado que la presión sea función de la longitud del lingote utilizado. Esto hace que la extrusión directa sea el método más usado en la industria. Ambos tipos de procesos se realizan preferentemente en condiciones de temperatura y velocidades de deformación tales que no se presente endurecimiento del metal. La presión requerida es mejor y la única desventaja es el poco control dimensional del producto. Esto debido a que los metales tienden a expandirse a mayor temperatura. Actualmente este proceso se emplea para obtener perfiles de acero, barras o tubos. Algunos tratamientos mecánicos del acero son: forja del acero. Es la modificación de la estructura cristalina por aplicación de esfuerzos de compresión a temperatura de forja. Con la forja a golpe se logra un afino de los granos y una mejor tenacidad. Clasificación de los aceros en función del contenido de carbono. Acero no aleado. El contenido de carbono es inferior al 0.2%. Acero de baja aleación. Contiene carbono en cantidad superior al 0.2% y una cantidad total de otros elementos no superior al 5%. Acero de alta aleación. Contiene una cantidad total de otros elementos superior al 5%. En este grupo se encuentran los aceros inoxidables, que contienen un mínimo de 10.5% de cromo
y un máximo de 1.2% de carbono. Normas para clasificar el acero. Los sistemas usuales de clasificación más comunes son SAE y AISI, que abarcan los aceros hasta un porcentaje de carbono 1%. Todas estas clasificaciones especifican principalmente las composiciones químicas de los aceros, subdivididos en un sinnúmero de grupos e incluyendo decenas de análisis químicos diferentes. La norma AISI utiliza un esquema general para realizar la especificación de los aceros mediante 4 números, AISI, Z, Y, XX, donde XX indica el tanto por ciento en contenido de carbono, multiplicada por 100. Y indica el porcentaje aproximado del elemento predominante de aleación, y Z indica el tipo de acero o aleación, el cual puede adoptar distintos valores. Los aceros también pueden ser clasificados desde el punto de vista de sus aplicaciones, y esta sería la siguiente. Se puede clasificar por aceros de fácil deformación en frío, aceros para tratamientos termoquímicos, aceros estructurales de alta resistencia mecánica y aceros inoxidables.